¿Mm? Vamos a empezar con una imagen. Una que, bueno, que todas y todos creemos conocer. La crucifixión. Sí. Pero la que nos presentan hoy las fuentes es muy diferente, mucho más cruda. Se centra en los dos ladrones. Mm. A uno lo describe con el pelo rizado, como el de los ángeles, y con un sufrimiento casi inspirado. Es el buen ladrón, claro, el que se va a salvar. ¿Y el otro? El otro es todo lo contrario. Flaco, de pelo liso, la cabeza vencida por completo. Está condenado 2 veces, a morir y además al infierno. Es una descripción que te agarra por lo física, por lo terrenal que es. Y esa imagen, creo que es la puerta de entrada perfecta al universo que vamos a explorar hoy, que no es otro que una serie de fragmentos de El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Exacto. Y lo que me parece fascinante de este material, y aquí es donde quiero que nos detengamos, es en cómo coge a estas figuras sagradas, casi mitológicas. Intocables. Eso es, y les quita todas las capas de santidad para ver qué hay debajo. Nuestro análisis de hoy va a ser ese. Entender esa humanidad llena de dudas, miedos, contradicciones. No es una lectura sobre fe, sino casi un análisis psicológico. Es que esa es la clave del genio de Saramago aquí. Él no pretende corregir la Biblia, ni mucho menos. Lo que hace es meterse en los silencios. En los huecos, justo, en los espacios en blanco del relato. Se pregunta, ¿qué sentirían de verdad estas personas? Y al hacerlo, pues convierte a esos íconos en seres de carne y hueso, enfrentados a dilemas morales enormes en un mundo, bueno, que la novela retrata como brutal y muy, muy ambiguo. Pues empecemos por ahí, por el principio, por los padres, el carpintero y la muchacha. A mí me llama muchísimo la atención que Saramago dedique tanto tiempo a describir a José. Sí, es fundamental. No es el secundario silencioso de la historia que conocemos, para nada. Es un carpintero regularmente hábil, nos dice el texto. O sea que es bueno, pero sin pasarse. Un tipo normal. Exacto. Pero lo potente de verdad es su mundo interior. Se nos cuenta su rutina, la importancia que le da a una simple grieta de luz en la puerta, que siente que es lo único que lo rescata de las tinieblas del sueño. ¿Qué nos está diciendo con ese detalle tan pequeño? Pues nos está diciendo que para entender a este José tenemos que entenderlo como un hombre anclado en lo físico, en lo sensorial. Esa grieta de luz es su conexión con la realidad. Su salida del subconsciente. Eso es, de un mundo interior que le perturba. Y vaya si le perturba. Hay un pasaje increíble en el que mira a María dormir y tiene un pensamiento que te deja helada. Sí. Piensa que un cuerpo dormido es un cuerpo sin alma, y que el alma, sea lo que sea eso, vuelve cada mañana con la consciencia. Es una idea que da vértigo. De hecho, se pregunta, ¿qué es lo que en nosotros sueña lo que soñamos? O sea, no es la reflexión de un santo con respuestas, es la de un filósofo de pueblo. Totalmente. Y al poner esa duda existencial en su mente, Saramago introduce uno de sus grandes temas, esa extraña separación entre cuerpo, espíritu, conciencia. José no es un hombre de certezas de fe, es un hombre que duda. Claro. Y esa mentalidad se refleja en todo, en cómo ve las reglas del mundo. Por ejemplo, la novela menciona esa máxima que él sigue sobre las mujeres: hablarles poco y oírlas aún menos. ¡Qué fuerte! Y no solo eso, cree firmemente que a los hombres se les pedirán cuentas por cada conversación innecesaria que hubiere tenido con su mujer. O sea que su piedad, su forma de ser un hombre justo, pasa por mantener una distancia casi marcial con ella. Eso que sitúa de golpe en esa mentalidad, en una estructura social rigidísima. Y si así era el mundo para un hombre como José, ¿cómo era entonces para María? Pues la presenta de una forma demoledora, a través de sus limitaciones. La describe frágil, casi una niña. Dice que no ha cumplido siquiera los 16 años. Pero aquí Saramago hace algo genial, una crítica social potentísima a través de la gramática. ¿A qué te refieres? Nos dice que las palabras justo o piadoso no existen en femenino en la lengua que ellos hablan. Espera. Eso es muy fuerte. Pensemos en lo que significa. No es que a ella le falten esas virtudes. ¿No? Es que el propio lenguaje, la herramienta con la que se construye el mundo, ni siquiera le ofrece la posibilidad de serlo. Su destino está limitado por la propia gramática. Exacto. Su rol ya está definido y cercenado por las palabras que hay para describirla. No puede ser justa, porque esa cualidad en su mundo es masculina.
Punto. Es una forma brillante de mostrarnos el techo de cristal de la época. Y es en este contexto tan opresivo donde ocurre lo impensable. Y aquí es donde la historia que conocemos, salta por los aires. El anuncio del embarazo. Olvidémonos del arcángel Gabriel, de los rayos de luz. Nada de eso. Elige una figura tan terrenal. Porque quiere despojar al milagro de toda su parafernalia celestial. Quiere que el misterio nazca de la tierra, no del cielo. Y eso se ve en la prueba que deja el mendigo. El cuenco de barro. Exacto. No es una señal divina, es un cuenco de barro con tierra. Pero es una tierra que brilla con una luz propia, una luz que el libro describe como negra. Es una imagen extrañísima. Casi pagana, sí. Remite a cultos de la fertilidad, a la tierra madre, a algo mucho más antiguo y oscuro que la tradición judeocristiana. Claro, y ante un milagro así de extraño, la reacción de José es de todo menos piadosa. Es tan humana. Cero fe ciega. Nada. Lo primero que siente es escepticismo, son trucos de magos. Y lo segundo, y más profundo, son celos. Una desconfianza terrible hacia María. Le atormenta qué pudo pasar entre ella y ese mendigo. Es la reacción de un marido inseguro, no la de un santo. Me parece de una audacia increíble. Es una subversión total. El mensajero es ambiguo, el milagro es inquietante. Y la duda no se queda solo en José, se extiende a toda la comunidad. Saramago describe una escena tremenda en la que los ancianos de la sinagoga interrogan a María. Y no la tratan como a la portadora de una buena nueva, Sino casi como a una delincuente. eso me sorprende muchísimo. La tratan, como dice el texto, como reo de un crimen. ¿Por qué enfoca la escena así, como un problema de orden público más que un evento divino? Porque lo que le interesa es explorar cómo las instituciones humanas, incluso las religiosas, reaccionan ante lo inexplicable. ¿Con miedo? Con miedo y con un deseo de control exacto. El milagro es un problema porque no encaja en sus normas. Desordena el mundo. Por eso lo gestionan como un escándalo que hay que tapar, no como una revelación que celebrar. La fe aquí no juega ningún papel. Y la solución que encuentran es la metáfora perfecta de esa actitud. Deciden, con el consentimiento de José, llevarse el cuenco con la tierra luminosa y enterrarlo. O sea, literalmente entierran el milagro. Es un acto simbólico potentísimo. Es el triunfo de la normalidad sobre el misterio. Es más fácil y más seguro enterrar lo que no comprendes que convivir con ello. Prefieren la certeza de sus reglas a la incertidumbre de lo divino. Pero irónicamente, al enterrar ese misterio, José desata una culpa que sí que no podrá enterrar jamás. Y con eso llegamos al corazón trágico de la historia de José, a la matanza de los inocentes. Y de nuevo, la versión de Saramago es radicalmente distinta. Completamente. Aquí José está trabajando en Jerusalén, en las obras del templo, y por casualidad oye a unos soldados romanos hablar del plan de Herodes: matar a todos los niños varones de Belén. Es un momento que te hiela la sangre. Y su primera y única reacción es el instinto paternal. No piensa, solo corre. Corre desesperado para salvar a su hijo. Llega a Belén, encuentra a María y al niño, los esconde en la misma cueva donde Jesús había nacido y se quedan allí, esperando. Pero, y es un pero terrible, no avisa a ninguna de las otras familias. En su carrera por salvar a su hijo, se olvida de los hijos de los demás. Su silencio condena al resto. Salva uno y, al hacerlo, de alguna manera, es cómplice en la muerte de los otros. Es una elección imposible. Y la consecuencia psicológica es devastadora. No es un acto de maldad, es puro instinto, pero tiene un coste moral inasumible. Y esa omisión, ese silencio, se convierte en el origen de una culpa que lo va a devorar por dentro. Y esa culpa toma una forma muy concreta. La pesadilla. La pesadilla. Una que se repite cada noche. Años después, María le confesará a un Jesús ya adolescente: tu padre sueña todas las noches que va a matarte. Es una tortura psicológica perfecta. Totalmente. En el sueño, él no es el padre que huye. Él es uno de los soldados de Herodes, y la cara del niño al que va a asesinar es la de su propio hijo. ¿Qué nos dice esto sobre la culpa en la novela? No es un castigo divino, es autoinfligido. Exacto. Saramago internaliza por completo el concepto de pecado y castigo. No hay un Dios castigador. El infierno está en la mente de José. Su subconsciente lo obliga a revivir su falta, pero transformándolo en el monstruo que él cree que es. Se ve a sí mismo como un asesino porque siente que su silencio lo convirtió en uno. Es un mecanismo de autodestrucción imparable. Pasan los años, José muere,
Y un Jesús adolescente, que siempre vio esas pesadillas en su padre pero nunca entendió el porqué, le pide explicaciones a su madre. Y María finalmente le cuenta la verdad. La reacción de Jesús es de un horror absoluto. El texto lo describe con una fuerza tremenda. No es solo tristeza o rabia, es la comprensión de que su propia existencia está manchada de sangre. Claro. Su vida fue comprada con la muerte de otros niños inocentes. Su grito es el clímax de la tragedia. Mi padre mató a los niños de Belén, que sabiendo que los niños iban a ser muertos no avisó a los padres. Es brutal. En ese instante, la culpa de José pasa a Jesús. La hereda. La hereda. De repente ya no es el niño salvado, es el superviviente culpable. ¿Cómo se puede seguir adelante con una carga así? Y esa herencia se sella con un detalle simbólico que es maravilloso. Poco después Jesús decide marcharse de casa, y al hacerlo se lleva las viejas sandalias de su padre. Se las pone. Se las calza. Es la herencia física de esa carga moral. Literalmente se pone en los zapatos de su padre para empezar a caminar su propio camino, que es también un camino de culpa. Claro, es que aquí es donde la novela plantea una de sus preguntas más profundas. El que está destinado a ser el salvador del mundo empieza su propio viaje no con una misión divina clara, sino con una herida en el alma. Con una deuda moral heredada. Exactamente. Su viaje no nace de la certeza de la fe, como en el relato tradicional, nace de la duda y del trauma. Su misión inicial no parece ser salvar a la humanidad, sino entender y, quizás, expiar la culpa de su padre, una culpa que ha hecho posible su propia vida. Tiene que resolver primero su propia tragedia familiar, antes de poder enfrentarse a cualquier otra cosa. Es un punto de partida radicalmente humano. Entonces, recapitulando el viaje que hemos hecho hoy, Saramago nos presenta a un José torturado por una culpa muy humana, a una María joven y atrapada por las limitaciones de su sociedad y, sobre todo, a un Jesús cuya vocación parece nacer de un trauma, de una crisis moral más que de un mandato divino. Y creo que el propósito de una narrativa como esta es precisamente ese. Obligarnos a cuestionar las versiones simplificadas, edulcoradas, de las historias que damos por sentadas. Desde luego. Nos invita a pensar en la complejidad de la moral, en el peso del pasado, en la naturaleza del sacrificio. No es un libro que dé respuestas, sino que te deja la cabeza, llena de preguntas incómodas y muy necesarias. Que José, el carpintero, al final muere crucificado por los romanos, siendo inocente. Y se nos dice que su último pensamiento, mientras muere, es que su hijo, Jesús, es su último castigo. Si el destino de Jesús es el de ser redentor, el que nos salva, ¿qué implica que su propia historia comience con una culpa heredada y con la muerte de un padre que se siente condenado precisamente por la existencia de ese hijo, al que salvó?